Le agradezco enormemente a la Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Ana Gutiérrez, nos tome la llamada. Ella trabaja en el área de Comercio Exterior y Mercado Laboral, se concentra en temas como la composición de las exportaciones e importaciones de México, las oportunidades de incremento y diversificación del comercio y las condiciones y retos del mercado laboral del país. Antes de entrar a este instituto, al IMCO, trabajó como coordinador de investigación en México Cómo Vamos, con quienes también hemos platicado, por cierto, donde estuvo a cargo de proyectos como el Índice de Progreso Social de México, los semáforos económicos, dirigió la elaboración de publicaciones de análisis sobre temas como crecimiento económico, inversión, comercio exterior, pobreza, informalidad laboral, fue analista en el sector financiero, en el área de estrategia de clientes de Citibanamex, estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, con especialidad en finanzas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, muy buenos días, gracias por la larga introducción. Vale la pena porque siempre les decimos aquí al público, Ana, te comento brevemente, que para atacar la desinformación, para acabar con lo que ahora decimos fake news, es importante hablar con expertos, con quienes realmente conocen el tema y nos los pueden explicar desde un punto de vista de la investigación, desde el punto de vista científico. Y pues es una lucha diaria que creo que antes decíamos, lo tenemos los periodistas, los comunicadores, pero creo que es una lucha de todos, Ana. Por eso nos interesa mucho también contar los perfiles con quienes platicamos. Y en este caso, Ana, preguntarte cómo entender el tema de las remesas en nuestro país, porque esto evidentemente tiene claroscuros, lo hemos platicado durante décadas en nuestro país, incluso hace poquito se hablaba de que se habían roto récords otra vez, pero esto tiene cosas positivas y otras que son digámoslo así, elementos de estos claroscuros, Ana. Sí, pues mira, realmente este máximo histórico que comentas, pues es lo que vimos al cierre del año pasado, ¿no? Hace algunos días, siempre en los primeros días hábiles de cada mes, el Banco de México presenta su información actualizada sobre la entrada de remesas al país y vimos, pues de nuevo, en 2021 registramos un máximo histórico de entrada de remesas al país, cuando en 2020 ya habíamos registrado también un máximo histórico, ¿no? Pero el caso aquí en 2021 fue que el incremento fue muy notorio, ¿no? Respecto a 2020, la entrada de remesas incrementó casi 30%, lo cual es un incremento pues muy notorio, especialmente cuando consideramos que en años previos había estado en un máximo de crecimiento de 12% anual. Esto significa que la tasa de crecimiento incrementó casi por 3 y pues nos habla de que lo que ven las personas que emigraron de México a Estados Unidos es que hay una gran necesidad para recibir estos ingresos en el contexto de una recuperación económica que sí empezó en México, pero que sigue siendo lenta y que lamentablemente la información nos muestra que en el último trimestre pues se desaceleró, ¿no? Entonces, los claroscuros ahí del impacto de las remesas son que por un lado son una noticia para las familias y sus ingresos y al final del día para el sector económico del consumo, para el motor económico del consumo, que es muy importante para el crecimiento, pero nos habla de una insuficiencia de ingresos en el país y realmente no tiene mucho que ver con nuestro desempeño. O sea, el incremento posible de las remesas se da porque la economía del país donde esta gente que las envía vive, le va bien, ¿no? Y en nuestro caso es principalmente Estados Unidos, donde más del 90% de las remesas que llegan a nuestro país provienen. Y hablar de esa insuficiencia, Ana, creo que creo, pero pues tú me lo aclararás, diferentes aristas. No solamente está el asunto de una política laboral para los sectores vulnerables, también hay otros asuntos en el otro extremo, aunque habrá muchos otros casos en medio, de por ejemplo la fuga de cerebros, es decir, hay personas muy necesitadas que necesitan un trabajo en un ámbito de empleado, de obrero, en un sector económico medio bajo, pero también quienes están buscando crecer desde el punto de vista académico, de investigación, en su propia área, en su propio contexto de desenvolvimiento, tampoco encuentran una oportunidad en nuestro país. Sí, es cierto, y son diferentes vertientes del mismo problema, ¿no? Eso nos habla, por un lado, de algo que nos atiene mucho al INPO,
desde el punto de vista de competitividad y en específico la competitividad laboral, ¿no? Parte integral de ser un país competitivo no solo es ser atractivo para que llegue la inversión, sino ser atractivo para que la gente quiera trabajar en tu economía, ¿no? Tener buenos ingresos, tener certeza laboral, tener un nivel más bajo de informalidad, que es algo que hemos tenido como problema en México por muchas décadas. Entonces tienes todo este conjunto de condiciones que hace que tanto gente que está en la academia o en puestos más de un nivel más alto de ingresos, como personas que están trabajando en empleos de diferentes tipos, empleos temporales, empleos en sectores que tal vez no tienen ingresos tan altos, ninguno de esos dos sectores laborales considere particularmente atractivo trabajar en México en relación con lo que podría ser en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que no todo el mundo se va por estas condiciones, pero es la realidad y sí tenemos mucho camino por recorrer en términos de las condiciones laborales que damos a los empleados de México, que comprende desde la formalidad que ya mencionaba hasta el acceso a prestaciones laborales, los ingresos, los salarios más elevados que permitan hacer frente a la inflación y crecer el poder adquisitivo y enfrentar todas las necesidades de las familias y de la población de México. Entonces sí es un tema que tiene mucho que ver con eso de la competitividad laboral y por supuesto con otros temas como son la seguridad o la gestión del nivel de vida que tiene la gente, ¿no? Sí, sin duda hay muchísimos temas alrededor de esto. Eso de la precariedad salarial también es importantísimo. Los desplazos por la violencia, que también evidentemente tienen un efecto directo en la economía familiar y en la economía del país. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a la perspectiva de este tema geográfica, Ana? Es decir, aquí de repente pues se da esta situación, te comento así brevemente, de un sector que criminaliza a los que cruzan a trabajar todos los días, pero yo les decía, pues se traen su dinerito y gracias a eso no andamos tan mal tal vez en nuestra ciudad, en una ciudad como Tijuana, ¿no? Pero por otro lado, pues también cada entidad lo vive de manera diferente. Tengo entendido que hay estados que reciben mayores remesas. ¿Cómo entender este tema y cómo estamos los estados en términos generales? Pues mira, en realidad, Baja California, donde por cierto en Tijuana yo crecí, muy bien. es un caso especial porque sí está ahí en la frontera. Entonces, aunque su nivel de entrada de remesas no es de los más altos del país, pues estamos ahí omitiendo la gente que no las envía por Western Bank, por ninguno de estos servicios financieros, sino que las cruza directamente, ¿no? Entonces ahí pues se entiende que Baja California está por ahí del nivel 17 en términos de ingreso de remesas por habitante en promedio, que es como nos gusta medirlo a nosotros, ¿no? Porque si no omites la variable del tamaño de cada estado, ¿no? Claro. Y ahí lo interesante que hemos visto a lo largo de ya varias décadas es que son estados como Michoacán y Guanajuato donde se recibe no solo el mayor monto de remesas totales, sino el mayor monto de remesas promedio. Y eso nos habla pues ya de una tradición, de cierta manera, de que un mayor nivel de la población de esos estados decide irse a buscar empleo en Estados Unidos, y eso pues, tiene diferentes vertientes, ¿no? En Michoacán inevitablemente está el tema que les ha afectado a lo largo de los años, el tema de inseguridad, y también está el tema de las capacidades que tienen las personas, ¿no? Cuando tienen capacidades para estar en el sector agricultor, donde llegan a Estados Unidos y buscan trabajo, y el nivel de recursos, el nivel de ingresos que tienen las familias en esos estados, pues pueden significar que necesitan un poco más de estos recursos provenientes de las remesas, ¿no? Entonces, los estados que más reciben al cierre de 2021 remesas por habitantes son estados como Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, algunos de los cuales no necesariamente tienen condiciones de vida tan bajas, digamos, pero sí muestran que hay una insuficiencia, por un lado, para satisfacer las necesidades laborales de su población y por otro lado, en ingresos para las familias que pues, la gente sienta que tiene que irse a otro país a poder enviar más dinero. ¿Hay alguna referencia, Ana, de en qué sectores están empleados todas estas personas que mandan estas remesas? Y también lo pregunto en el sentido de que se ha hablado mucho de que, por ejemplo, antes se hablaba de que había mucho empleo en el campo, pero también en los campos de Estados Unidos hay una crisis de déficit de plazas. No tienen suficientes personas tampoco
mexicanos. Antes eran muchos, ahora pues pareciera que por lo menos en algunas zonas de Estados Unidos ya no son tantos y tienen problemas. ¿De dónde, de qué sectores provienen estos ingresos? Sí, ese tipo de información no la publica Bajico mes con mes, pero sí existe y sí hemos visto que por un lado sí hay una elevada proporción de personas trabajando en ese sector agrícola, y algo interesante que se dio durante la pandemia es que ese tipo de empleo no cayó tanto como otros. Hubo más caídas que son caídas que persisten, de eso que mencionas, de que no tienen suficiente población ocupada para llenar todos los trabajos que hay, que se ven en el sector servicios, se ven en los sectores de restaurantes en Estados Unidos, y en parte está ligado con el tema del seguro de desempleo que implementaron a raíz del COVID. Pero sí hay otros sectores, no solo agrícola, hay también actividades de limpieza, hay gente que trabaja en manufacturas automotrices, y conforme va cambiando la dinámica poblacional y conforme va cambiando pues las características de la gente que emigra de México a Estados Unidos, pues van también diversificándose las actividades que llevan a cabo allá, ¿no? Son construcción, agricultura, cuidados de hogares, pero también, como te mencionaba, manufacturas, trabajos de oficina. Va creciendo mucho tanto las capacidades de las personas que se van como los trabajos que empiezan a recibir. Hay aquí también en la zona fronteriza mucho interés por el tipo de cambio, peso dólar, dólar peso, Ana, y muchos me preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tengo entendido que sí, que las remesas, cuando estamos en un contexto de claroscuros como los que ya nos explicaste al inicio de la entrevista, de repente esa, por lo menos, aparente estabilidad en el tipo de cambio, ¿tendría que ver entonces también con esto de las remesas? Pues tiene que ver por el lado de lo que vale el monto de las remesas que llega a México a la hora de convertirlo a pesos, ¿no? Pero realmente en términos de que veamos que la entrada de remesas afecta el tipo de cambio, pues sí es algo significativo para los ingresos del país, pero no suele tener un impacto muy pronunciado sobre el tipo de cambio. Más bien es al revés, el tipo de cambio afecta qué tanto monto de pesos le llega a la gente a recibir 300, 400 dólares en remesas al mes, y por ese lado sí tiene un impacto, ¿no? Pero es algo que varía conforme va variando el tipo de cambio, y no tiene un impacto necesariamente sobre ese tipo de cambio. Responde Claro. a varios otros factores. Claro, y me acordé de algunos sectores que tienen contratados profesionales con salarios indexados y dicen, no, pues es que a mí cuando sube el dólar me va mejor, ¿no? Digo, lo siento por mi país, pero a mí me va mejor. En fin, punto y aparte. ¿Cuál debe ser la reflexión tras estos datos, Ana? Es decir, si estamos poniendo sobre la mesa la importancia y los efectos de las remesas, cómo se distribuyen en el país, que se rompieron récord, que se han ayudado un poquito a la estabilidad, pero la otra parte es, pues ahí focos, ahí, no sé si rojos, pero por lo menos naranjas, por ejemplo, con la inversión, entre otros temas. ¿Cuál es la lección que debemos aprender tras todas estas situaciones que nos has narrado el día de hoy? Pues mira, realmente lo que mencionas es abre la puerta para algo que creo que es muy importante, ¿no? Sí, las remesas son muy significativas para un gran número de familias mexicanas y tienen el potencial, y en realidad se distribuyen por el lado del consumo en el mercado interior, y claramente ayuda a impulsar el crecimiento económico. Pero lo que buscaríamos son recursos todavía más rentables y más productivos, ¿no? Las remesas llegan a ayudar al consumo y pues básicamente ahí se quedan, ¿no? Y después tenemos el componente de la inversión que mencionas, y esos son precisamente los recursos que queríamos que crecieran. Y lo que estamos viendo, al menos al comparar con remesas, con inversión extranjera directa, es lo opuesto. Las remesas van creciendo, van acumulando máximos históricos a lo largo de los últimos años, mientras que la inversión extranjera directa o se estanca o va en declive, ¿no? Entonces, estamos recibiendo más de estos recursos que, si bien son importantes, no necesariamente tienen la rentabilidad que querríamos, y estamos recibiendo menos de la inversión extranjera, que no solo significa una entrada de dinero, sino creación de empresas, creación de trabajos, y al final del día un círculo virtuoso mayor en términos de generación de ingresos para la población mexicana, ¿no? Entonces, no hay que vilificar, no hay que hacer al villano estas remesas,
tampoco hay que ponerle el punto de vista que frecuentemente se le da de que es un logro de la economía mexicana. Hay que tomarlo como lo que es, un impulso importante para el consumo del país, pero hay que también buscar que se impulse la inversión y los recursos productivos que entran a la economía, porque solo con eso podemos crecer y mantener un crecimiento sostenido económico en el país. Ana, te agradezco enormemente este tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Es Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad.